Vamos a leer en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Vamos a ubicarnos ahí en el verso 14 y partiendo de ahí meditamos unos minutos en su palabra. Filipenses 2, 14. Los que puedan leer conmigo dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Tengan la bondad y se sientan. Gracias a Dios por su palabra. Qué bueno es tener su palabra en nosotros. Amén. Después que el Espíritu Santo ha dicho a la iglesia en Filipos, por medio del apóstol Pablo, y a nosotros también, que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. En otras palabras, lo que quiere decir es que pongamos nuestra salvación en práctica, porque la salvación tiene dos áreas, una que es la parte devocional en el que recibimos la enseñanza, pero también hay que poner en práctica lo que recibimos. Y entonces, para poder ponerla en práctica, él da unos consejos sobre cómo lograrlo. Y el primer consejo que el apóstol Pablo da es: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Note que dice que hagamos todo. Yo sé que a algunos de nosotros nos encantaría que la Biblia dijera: hagan algunas cosas sin murmuraciones, o traten de hacer cuanto puedan sin murmurar, pero esa traducción de la Biblia no, esa traducción no existe. La palabra dice: hagan todo, y todo es. ¿Está Pablo diciendo de verdad todo, todas las cosas? ¿Significa eso que cuando tengas que sacar la basura, la saques sin quejarte? ¿Que cuando tengas que lavar la ropa, cuando tengas que arreglar la casa, cuando tengas que hacer los quehaceres diarios, esa diligencia, tratar con personas difíciles en el trabajo o en el estudio, todo sin quejarnos? ¿Ustedes qué piensan? No piensan. Oh, sí piensan, pero no dicen. No conviene, dijo alguien. Usted sabe que la Biblia es absoluta, o todo o nada, ¿verdad? En ella no hay espacio, como en Dios no hay espacio para lo tibio. Entonces Pablo realmente quiere decir que no es solo cuando estamos en la iglesia que ponemos la carita feliz, el gozo del Señor, aleluya, amén, gloria a Dios, ¿cómo estás? Bendecido. Y esa alegría, el gozo del Señor que siento en mí, no es solo en la iglesia, sino en todo lugar. La verdad es que el hecho de que Pablo no clarifique o describa el objeto de la murmuración, entonces es una evidencia que lo que ordena aquí se comprende que es absolutamente todo. En otras palabras, esta ordenanza apostólica no deja lugar para nada, o sea, no hay ninguna excepción. Pero, pastor, tal cosa, en tal cosa, ¿será que sí se puede murmurar? Hay tal cosa como una murmuración, ¿cómo es? Eso, una murmuración justificada. Según el apóstol no lo hay. No hay excepción, todo es todo. Si hubiese alguna excepción sería en aquellas circunstancias donde hay abusos de cualquier clase.
los abusos no se soportan, sino que se demandan. Pero se refiere a las cosas de la vida cotidiana, cosas en las que somos dados a murmurar y a quejarnos. Normalmente el que murmura termina en contiendas. Por eso dice, haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Hay que tener en mente que lo más obvio es que este tipo de ordenanza se refiere a cosas que no son tan agradables en la vida, porque usted no va a tener problema de murmurar cuando le lleven el desayuno a la cama, ¿cierto? Usted no murmura cuando le llevan el desayuno a la cama. Tampoco usted murmura cuando está en un jacuzzi, en un spa muy elegante. Usted no murmura cuando está en la playa mirando el atardecer allí. Usted no murmura si se encuentra en su restaurante preferido. Ahí no hay espacio para la murmuración. Esas circunstancias no dan oportunidad de murmurar. Pero esas las cosas diarias con las que nos enfrentamos, ustedes me entienden, ¿verdad? No voy a preguntar cuántos de ustedes murmuraron hoy. Porque si no, todos tendrían que pasar aquí para yo orar por ustedes. Y luego ustedes oran por mí. Porque yo también. La palabra que Pablo usa en el versículo 14 para murmuración, escuche, significa, literalmente significa murmurar o susurrar en voz baja para expresar insatisfacción. Eso es lo que significa ahí murmurar. Susurrar en voz baja, porque no casi siempre se dice en voz alta, tú sabes. Esa misma palabra es usada para describir la actitud del pueblo de Israel en el desierto, campeones en la murmuración. Ese pueblo fue campeón. Y el apóstol le va a decir a la iglesia en Corinto, en alguna ocasión por ahí usted va a leer, dice, del ejemplo de ese pueblo, que no murmuremos como ellos lo hicieron y perecieron en el desierto. Es decir, que se quejaron porque estaban en Egipto, ¿verdad? Se quejaron porque estaban allá. Luego se quejaron porque estaban libres. Se quejaron porque no tenían nada que comer y luego se quejaron porque solo lo que tenían era pan del cielo, nada más. Se quejaron acerca del liderazgo del pueblo. Se quejaron porque no tenían agua. Se quejaron por esto, se quejaron por aquello. Se quejaron finalmente contra Dios por 40 años. ¿Puede tanto tiempo alguien durar quejándose? Bueno, ahí está. En Números 14, 27, dice Dios, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Y el salmista resume la biografía de los israelitas en el desierto con una descripción muy interesante. Salmo 106, verso 25. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Si hay algo que necesitamos entender es que la murmuración es más que una simple queja. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. La murmuración es más que una simple queja. No, hermano, es que yo le hice al hermano fue un comentario. Sí, lo tuyo es comentario, lo del otro es murmuración. ¿Sí? ¿Cómo somos de elegantes? No, la murmuración va más allá. Y dice que entonces es un problema espiritual, la murmuración. Y es por eso que Pablo habla acerca de la murmuración justo después cuando nos dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor, que es un tema que trata acerca de la santificación
del creyente. La murmuración, atención, es el resultado de la falta de humildad y obediencia. Y nosotros clasificamos las personas humildes por la cara que tienen, por el peinado que se hacen o por la ropa que lucen. Tan humilde, pero murmura, no es humilde. Entonces, la murmuración es el resultado de la falta de humildad y obediencia. Es realmente una declaración de orgullo contra Dios. Viene de una noción egoísta de que estamos obteniendo algo que no merecemos, ¿sí? O que no estamos recibiendo algo que merecemos. Normalmente ahí aparece la murmuración y pensamos, algo en la vida no está funcionando bien como debiera, así que es tiempo de demostrar un poco de insatisfacción y comienza a murmurar. Hay una letra que encontré por ahí que dice: se quejan en la ciudad, se quejan en el campo, se quejan en la vecindad, se quejan y piensan que a nadie hacen daño, se quejan si llueve, se quejan si hace calor, se quejan todo el año. Sí, se quejan hasta que ya no late su corazón. Se quejan el lunes, martes y miércoles, se quejan el jueves también, se quejan el viernes, sábado y domingo. A lo largo de toda la semana hablan con desdén. Se quejan de sus esposos, se quejan de sus esposas, se quejan de sus hijos, se quejan de sus padres, se quejan de sus colegios, se quejan de sus profesores, se quejan de las reglas porque es su forma de ser, se quejan de su pastor. No, mentira, esa no estaba ahí. Y así pudiera seguir la lista de las quejas de cada persona. Esto tiene que ver con gente espiritual. Es que nosotros apartamos lo espiritual de lo práctico. Alguien que no se queja y que hace todo sin murmuraciones ni contiendas, ese es espiritual. Esa persona es espiritual. Ese hijo de Dios es espiritual. De tal manera que debemos entender que la queja y la murmuración no deben ser una característica de los hijos de Dios. De pronto los no creyentes sí, los inconversos sí, pero los hijos de Dios no, porque por eso el apóstol aconseja: usted quiere demostrar que verdaderamente se ocupa de su salvación con temor y temblor, entonces haga todo sin murmuraciones ni quejas. ¿Será que los hijos se quejan cuando los mandan a hacer algo en casa? Sobre todo los que fuimos más de uno en casa, siempre estábamos diciendo: ¿por qué no envían al otro? Nos quejamos constantemente de que todo nos toca a nosotros, aún en la iglesia. Hay creyentes que se quejan continuamente, pero que alguien escuche este consejo de parte de Dios. Los hijos de Dios no se quejan. La murmuración fue una herencia que nos dejó el primer Adán. Ya no somos hijos del primer Adán, somos hijos de Cristo, el postrer Adán. Y díganme, ¿cuándo él murmuró? ¿Tenía razón Cristo para murmurar? ¿Tenía razón para quejarse? ¿Se quejó? ¿Murmuró? No, el único que tenía razón para hacerlo nunca lo hizo, porque nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. La murmuración comenzó allí con Adán. Después de pecar, después que desobedecen, es el primer humano que se registra como el primero que se queja con Dios. ¿Recuerdan? Adán, ¿qué hiciste? La mujer que me diste. Primera queja en la historia. Y luego la mujer. Se quejó. La serpiente. La serpiente me engañó, se quejó. Y la serpiente pues ya no tenía con quién. Entonces es algo que quedó allí afectando a la humanidad, y la murmuración no solamente
afecta al que murmura, sino afecta al que oye al murmurador. Les aconsejo a todos, hasta los que no vinieron, que están allá en casa, mire, no oiga al que murmura, no lo oiga. Dígale, no quiero oírte, porque me afectas. El que oye al murmurador termina afectado con la murmuración. Haced todo, repitan, ¿qué es lo que vamos a hacer? Todo, que se le grabe, todo. Pero hermano, todo, pero es que todo, ¿qué? Todo. Pero es que es la Biblia la que dice así. No es que queremos ser espirituales. Pues entonces pongámosla en práctica. Amén. Todo sin murmuraciones y contiendas, es decir, sin discutir, sin reñir. Son discusiones innecesarias, malintencionadas, disputas, altercados que causan divisiones. El que murmura normalmente termina en contienda. Es una persona infeliz, insatisfecha y termina en amargura. Esas cosas proceden de un corazón insatisfecho y realmente la raíz de todo es el orgullo, la soberbia. Entonces parece que esas actitudes, oiga, yo estoy feliz con el estudio de la carta a los Filipenses, porque yo estoy predicando algo sin saber. Inmediatamente me entero que cosas suceden y digo, Dios siempre le sale adelante a todo. Dios es sabio, Dios es perfecto, Dios conoce todas las cosas. Y había actitudes que estaban amenazando la iglesia en Filipos, sí, y Pablo está escribiendo a una de las iglesias más efectivas, la de Filipos, de las, si se puede decir, de las iglesias más encantadoras, fructíferas y visionarias que Pablo fundó, la de Filipos. Y le escribe esto porque esas cosas, si se dejaran germinar, entonces iban a traer consecuencias muy graves, porque nuestra naturaleza humana, lamentablemente que todavía queda en nosotros, siempre nos tiende a atrapar en ese espíritu murmurador y contencioso. Tú te vas a encontrar gente murmurando por todas partes. Es un espíritu que le roba el gozo a todos los demás. Hay que tener cuidado con compañeros de trabajo murmuradores, compañeros de estudio murmuradores, con vecinos murmuradores, con creyentes. No, pero creyentes no hay. No, pero digámoslo por decir las cosas. Tenga cuidado con creyentes murmuradores. No quiero nada contigo. No te quiero ir. No me envenenes, no me quites el gozo. Habla con Dios. Amén. Gloria a Dios. Una historia bastante graciosa acerca de una pareja, un par de ancianos ya, adultos mayores como dicen ahora, y que pues llevaban ya como 60 años de casados y se fueron a vivir a un hogar de cuidado de ancianos, pero todos los días murmuraban y contendían el uno con el otro. Sí, se decían cosas. ¿Cuándo te vas a morir? Y no sé qué, ¿ves? Y cosas así, yo te voy a enterrar y no, yo primero. Y cuestiones así. Entonces todos los días murmuraban y discutían, y les hicieron una advertencia en la casa de ancianos: si sigan así los vamos a echar, no podemos tenerlos porque están contaminando el ambiente. Uno que murmura contamina el ambiente. Entonces les dijeron allí la administración a la parejita de ancianos muy queridos, pero murmuradores y contenciosos como ellos solos, los vamos a tener que sacar de aquí si no cambian de actitud. Pero no se podían poner de acuerdo para quién debía cambiar primero o quién debía ceder. Entonces, finalmente la esposa le dijo al marido: mira,
te diré lo que vamos a hacer. Vamos a orar para que uno de nosotros dos se muera. Y después de que termine el funeral, me voy a ir a vivir con mi hermana. Bueno, si no entendió, pide revelación. Lo que el Señor espera a través de esta enseñanza es que los cristianos empiecen a demostrar humildad y unidad. Humildad y unidad. Mientras seguimos el ejemplo de la única persona que tuvo buenas razones para quejarse, para murmurar, pero que nunca lo hizo, nuestro Señor Jesucristo. Así que en lo posible no se queje, no murmure, porque terminará en contiendas. Y pensando en esto, Dios trajo a mi pensamiento. Yo dije, bueno, pero ¿cómo uno no murmurar, cierto? ¿Cómo no murmurar cuando toque ahorita llegar a casa y va a haber algo que va a generar mi murmuración? Cualquier cosa, por sencilla que sea, va a generar mi murmuración. Ese espíritu va a querer dominarme. Cuando digo espíritu no me refiero a un demonio, sino a un estilo de vida que se quiere imponer en nosotros. Y estaba pensando en este tiempo de vacunas, ¿cuál será la vacuna para la murmuración? ¿Cuál será el remedio? Y encontré Colosenses 3:23. Me llevó el pensamiento el Señor que bien podría ser el remedio para que hagamos todo sin murmuraciones y contienda. Dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, ¿cómo? Hacedlo, apréndanse este versículo, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, ¿sí? Como para el Señor y no para los hombres. Ese es el remedio. Cuando murmuramos, cuando creemos que es para fulano, que es para el patrón que yo trabajo, que es para el pastor que yo sirvo, que es... No, haga todo de corazón y hágalo como para el Señor, y así lo hará con gozo y con alegría. Entonces, tome este versículo y diga, ahí está la vacuna, ahí está el remedio contra la murmuración. En segundo lugar, el Señor nos recuerda que hemos pasado de muerte a vida. Por eso dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. La palabra irreprensible se refiere a ser íntegros. En el tiempo del apóstol Pablo, esta palabra irreprensible era usada por los vendedores de vino. Cuando le preguntaban a un vendedor de vino acerca de la calidad de su producto, él decía, este es un vino irreprensible o irreprochable, que literalmente significa sin mezclas. Una persona irreprensible, un hijo de Dios irreprensible, es una persona sin mezclas. ¿Qué quiere decir eso? No se mezcla con el pecado, no se mezcla con lo que desagrada a Dios, no se mezcla, tiene muy claro quién es en Cristo. Puede estar en un ambiente, alguien me decía por ahí anoche, hermano, es que yo trabajo en medio de una pequeña Sodoma y Gomorra. Tiene que ser que el ambiente es un poco duro, ¿verdad? Poco fuerte. Pero aunque estés en un ambiente así, tú eres una persona irreprensible, no te mezclas. Así lo dice aquí, sin mezclas. Y así debe ser la vida de los hijos de Dios, irreprensible, sin mezclarse. Esta palabra también la usaban los joyeros. En aquel tiempo, cuando alguien estaba interesado en alguna joya de oro o plata, el joyero decía, es una joya irreprensible. Porque a veces tomaban hierro barato, hacían la joya y luego le daban un baño de oro o a veces de plata. Esa no era una joya irreprensible.
Esa no era una joya irreprensible porque tenía una falsa apariencia. No sé si todavía se hace, ¿sí? Todavía hay joyas, ¿cómo llaman oro? Ese que usamos nosotros. Entonces, el Espíritu Santo guió al apóstol para usar esta palabra, porque los verdaderos hijos de Dios sin mancha son irreprensibles y sencillos, es decir, sin mezclas y sin falsa apariencia. Hoy en día existen muchas formas y cosas, situaciones con las que uno se puede mezclar y contaminarse, pero los verdaderos hijos de Dios no se mezclan. Amén. No andan suspirando por las cosas del mundo de pecado, porque el mundo y sus deseos pasan. Nosotros tenemos una calidad de vida superior. No tenemos que anhelar nada de lo que está allá afuera. Antes el Señor nos invita para que rechacemos esas cosas que aparentan, pero que en realidad son cosas que conllevan muerte, pecado y contaminación. Si tú tienes muy claro quién eres en Cristo, que eres un hijo de Dios, que debe ser como el buen vino, sin mezclas, como una joya, sin falsa apariencia. Así dice la Escritura. Irreprensible se refiere a integridad y sencillo se refiere a pureza. Hoy más que nunca, hermanos, en este mundo donde todos ahora son evangélicos, todos son cristianos, todos aman a Dios, todos van para el cielo. Y no estamos para condenar a nadie, pero sí para llevar un estilo de vida íntegro, irreprensible y sencillo. Que Dios, amén, tenga el gozo de decir: he ahí uno de mis hijos, sin mezclas y sin falsa apariencia. Al nombre de Jesús sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Lo que quiere decir es que no nos contaminemos. Y no nos contaminamos porque nos lo advierta el pastor, sino porque el estado al que Dios nos ha llevado es un estado muy alto. Estamos en lugares altos como para mancharnos otra vez de aquello de lo cual ya Cristo nos limpió con su preciosa sangre. Notemos que Pablo agrega otra palabra más que describe la conducta de un hijo de Dios. Dice: sin mancha. Y todo esto hace referencia al contexto de la ordenanza de Pablo de mantener nuestras conversaciones y relaciones sin hipocresía, sin mezcla, sin tolerar el pecado. Conversaciones que están manchadas por la queja, por la murmuración. ¿Y por qué no podemos hacer eso? Porque somos hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios. Y eso es lo que el apóstol está diciendo, y el Espíritu Santo también nos lo dice a nosotros, que recordemos que hemos pasado de muerte a vida, que Dios nos ha redimido con su propia sangre, que le pertenecemos a Él y que nuestras acciones deben reflejar a Cristo Jesús. Amén, porque ya no vivo. Eso es lo que dice el apóstol. ¿Será que podemos decirlo nosotros también? Si ya no vivo yo y Cristo vive en mí, entonces deben reflejarse las acciones de Él en mi vida. Y luego dice el apóstol para terminar: no ignoren que los están observando. Dice: para que seáis o para que demuestren ser irreprensibles, hijos de Dios sin mancha. Ahora note lo que sigue: en medio de una generación, ¿cómo? Maligna y perversa. Esas son las características de esta generación. En otras palabras, está a nuestro alrededor una generación perversa, y Pablo está diciendo: miren, lo que necesitan hacer entonces es
demostrar a través de su vida que son hijos de Dios. No anhelen irse a otro lugar, no anhelen tener un barrio solo para pentecostales, no anhelen comprar un campo en las montañas y hacer un monasterio retirado de la gente. No, en la luz brilla en la oscuridad. La luz brilla en la oscuridad. Y si es cierto, entonces nuestra vida va a reflejar la luz de Cristo. Él nos está diciendo que con humildad demostrarlo, no solo en la iglesia, pues no solo en medio del mundo evangélico, del ambiente cristiano, sino allá donde no se habla tan cristianamente. Allá donde hay maldiciones, donde hay cosas indebidas que tienes que quitar la mirada de aquí, ponerla aquí, bajarla, qué sé yo. A veces, si puedes, hasta tocará cerrar los ojos, porque estás ahí en medio de una generación maligna y perversa, pero que puedes emitir la luz de Cristo a través de tu vida. La palabra maligna es interesante, se pronuncia escolios, que significa estar doblado o torcido. ¿Cómo está esta sociedad? Tiene escoliosis. La escoliosis, de la palabra escolios que Pablo usó para maligna, viene escoliosis, que es una enfermedad donde la columna vertebral tiene una curvatura indebida. ¿Qué quiere? Mire qué lindo es el Señor. ¿Qué nos quiere decir el Señor a través del uso de estos términos? Que estamos en una sociedad torcida. La columna vertebral, moral y espiritual de esta sociedad está torcida. Tiene escoliosis espiritual a causa del alejamiento de Dios, a causa de entregarse al pecado. Dios creó al hombre recto, pero ellos se buscaron muchas perversiones y entonces terminó con sus caminos torcidos por el pecado y la maldad. El profeta Isaías describe el estado espiritual del ser humano sin Dios. Isaías 59:7 al 10 dice, Isaías 59:7: sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ella fuere no conocerá paz. Por esto, dice, se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Ahí está la sociedad que describió Isaías hace como 3000 años. ¿Se parece a la de hoy? Idéntica. Porque la Biblia es el libro más actualizado que existe. Y está mostrando el estado de la sociedad, la generación en la cual vivimos. Y el detalle es que nosotros éramos parte de ella. Pero gloria a Dios que el Señor enderezó nuestros caminos y nuestras veredas. Nos dio paz, nos alcanzó con su amor. Su luz nos resplandeció. Ya no andamos en tinieblas porque tenemos la luz de la vida, que es Cristo. Y ya no estamos entre los muertos porque Cristo nos ha dado vida y vida en abundancia. Y si muriéramos físicamente, sabemos que no moriremos eternamente porque tenemos vida eterna en Cristo Jesús. De esa generación es que el Señor nos sacó. Ya el Señor nos enderezó. Él nos enderezó. Claro que sí. ¿Recuerdan esa mujer? Dice la Biblia que el Señor llegó a un lugar y había una mujer encorvada, tenía un espíritu de enfermedad que la encorvaba su columna, y el Señor la liberó y la enderezó.
Eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros y lo que el Señor hace con todo hombre y mujer que se atreve a creer en Él. A su nombre sea la gloria. Ahora tu vida derecha es un ejemplo, es un punto de referencia para esos que están en tinieblas. Por eso nuestro deber es alumbrar, porque somos como luminares, como lumbreras. No siga diciendo a mí no me miren, te van a mirar. No, es que a mí no me miren. Pues si eres el único cristiano que están mirando la gente, tú eres esa luz que ellos van a ver. Como dice aquel himno antiguo, brilla en el sitio donde estés. Con tu vida, con tu integridad, con tu conducta, te van a tentar a hacer lo malo, a alterar los números, a alterar las facturas, a alterar tu integridad, a vender tu integridad. Pero retén tu integridad, retén ese valor precioso. Vamos a echar, vas a perder. Prefiero perder lo que sea, pero ganar el cielo, porque soy un hijo de Dios, sencillo pero irreprensible. Amén. Estamos en un mundo así, hermano, en una sociedad torcida y perversa, que te va a querer entorpecer, van a querer colocarte allí las trampas. Pero aunque todos alrededor tuyo se tuerzan, tú permaneces derecho. Amén. Gloria a Dios. Aunque todos hagan lo indebido y lo que no es correcto, tú haz lo correcto, pero no solo lo correcto, ve más allá, haz lo que agrada a Dios. No dejes de alumbrar. No te vuelvas como el vino de menor calidad. El vino de menor calidad es un vino barato porque lo mezclan. Entonces es un vino que se compra con facilidad, pero el vino de los reyes es un vino muy costoso, muy fino, porque no se mezcla con nada. Y tú eres el vino del Rey de Reyes en la tierra. Tú no tienes mezcla ni contaminación con nada. Tú vales mucho. Gloria a Dios. Alguien alabe al Señor en esta noche. Gloria a Dios. Amén. No te vuelvas como ese vino de menor calidad. No seas como las baratijas, como las joyas baratas. Yo estos días compré un lapicero. Me gustan mucho los lapiceros finos. Pero como no tenía mucho dinero para uno fino, yo dije, pero es que ese lapicero es muy parecido al original. Porque el original es costoso. Entonces lo vi por ahí y dije, ¿y cuánto vale? Y brillantico, igualito al original. Y no vale sino eso, ¿sí? Pues dame 2. Y lo compré y lo lucí un día. Al otro día el brillo se le había ido, porque no era original. Y Pablo dice que nosotros debemos ser cristianos genuinos. No tenemos un baño de unción, tenemos la unción del Santo. Tenemos la unción del Santo. Tú debes procurar no tener una bendición. Dios me bendice. No, tú tienes al que bendice. No eres solo, vas en busca de una bendición. ¿Cuántos creyentes se emocionan y reciben bendición, pero no son íntegros porque recibieron un bañito nada más? Pero tiene que ser que el Cristo de la gloria se te meta entre pecho y espalda, se te meta en los tuétanos, en los huesos, y que Él en ti sea el que alumbre, porque Él es la luz. Aleluya. Las tinieblas espirituales cada vez son más densas, usted lo está viendo.
El poder de las tinieblas está tomando el control de todas las cosas. Los niñitos están ya llenos de tiniebla, de maldad. Los adolescentes, los jóvenes, los programas que se ven, las canciones que se oyen, el entretenimiento, las conversaciones están llenas, están mezcladas. Pero que Dios, mediante el fuego purificador de su Espíritu, nos haga cada vez más limpios, más puros, sin mezclas, originales para Él. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Lo que se de pie si puede hacerlo. La gente va hacia un abismo eterno de condenación, pero Dios te ha puesto allí en esa empresa, en ese lugar, en ese vecindario, en esa casa, para que alumbres. Dios le dijo al profeta: no te conviertas a ellos, sino ellos se conviertan a ti. Es decir, tú no te vuelvas como ellos, que ellos se vuelvan como tú. Que al ver tu sencillez, pero también al verte irreprensible, ellos digan: quiero lo que hay en ella, quiero lo que hay en él. Es tiempo de alumbrar, hermanos. No importa que tu luz sea pequeñita, no importa que tu luz no sea un reflector grande, no, puede ser un fosforito, una velita, pero estás alumbrando. Alumbra con tu luz, con tu vida, con tus conversaciones, sin murmuraciones, sin contiendas. Hágalo todo como para el Señor. Hágalo de corazón y la gente va a decir: este no murmura, aquel se queja, aquel habla mal, pero este empleado es diferente, este vecino es diferente, este joven es diferente. Claro, es que ahora todo lo hace para el Señor, para su gloria. Y entonces así, aunque no andes diciendo que eres cristiano, algo van a ver en ti, la luz de Jesús en tu vida. Padre nuestro, te adoramos a ti, Señor. Bendecimos tu glorioso nombre. Oh Dios, en esta noche alguien levanta su voz para decir: gracias porque soy tu hijo. Alguien levanta su voz para decir: gracias porque soy tu hija, Señor, porque tú me has llamado a ser íntegro, sencillo, pero irreprensible, para que mediante lo que hable, lo que haga, Señor, ellos puedan ver en mí la luz de tu presencia. Oh Dios, creo que alguien tiene que decir conmigo: perdónanos, Señor. Tal vez alguien tiene que levantar su voz y sus manos y decir: perdona, Señor, he murmurado. La murmuración en estos días ha sido lo que se repite constantemente en mi vida, en mi casa. Pero hoy pido, Señor, que me perdones esa actitud y que me des un espíritu agradecido, un espíritu gozoso. Que tu luz, Señor, se refleje a través de mi vida. Alguien tiene que romper hoy con la murmuración, con la contienda. Alguien tiene que decir: no más mezclas, no más falsas apariencias. Que el Señor, aleluya, brille con su luz a través de mi vida, aleluya. Que Él lo haga para su gloria.